En un mundo que presume de transiciones verdes, autos eléctricos y energías limpias, ¿por qué el petróleo sigue dominando la agenda geopolítica global? Desde las guerras en Medio Oriente hasta la invasión rusa a Ucrania, pasando por el colapso económico de Venezuela, el oro negro sigue siendo el arma más temida. En este video descubrirás por qué el petróleo aún tiene más poder que los misiles. Esto es Horizontes Globales. No olvides suscribirte para más análisis profundo de la política internacional. A lo largo de la historia moderna, pocos recursos han sido tan codiciados, tan peleados y tan estratégicos como el petróleo. Cuando los aliados ganaron la Segunda Guerra Mundial, no solo fue gracias a su poder militar, sino también a su acceso casi ilimitado al petróleo. Los tanques, los aviones, los barcos, todos se movían con una sola cosa: crudo. Décadas después, la Guerra del Golfo en 1991 no fue solo una respuesta a una invasión, fue también una clara señal al mundo: quien amenace el flujo libre del petróleo en el Golfo Pérsico enfrentará consecuencias. El petróleo dejó de ser solo un combustible, se convirtió en un arma, una herramienta de poder. Quien lo controla, controla rutas comerciales, economías y decisiones de gobiernos enteros. Henry Kissinger lo resumió con brutal claridad: controla el petróleo y controlarás naciones. Cuando Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022, la comunidad internacional reaccionó con sanciones económicas masivas. Pero Rusia tenía un arma invisible mucho más efectiva que sus tanques: su petróleo y su gas. Durante años, Europa, y en especial Alemania, construyó una dependencia energética profunda con Moscú. El gasoducto Nord Stream se convirtió en el cordón umbilical entre Rusia y la economía europea. Pero cuando comenzaron las sanciones, Vladimir Putin respondió con cierres, recortes y amenazas. El invierno se acercaba y Europa temblaba, de frío y de miedo. El petróleo ruso no dejó de fluir por completo. Pero el mensaje fue claro: en esta guerra, el control energético puede valer más que el control territorial. Y mientras Europa buscaba desesperadamente nuevos proveedores, los precios globales se disparaban. Una vez más, el petróleo no era solo una mercancía, era una palanca de poder geopolítico. Si el petróleo tuviera una capital geopolítica, sería sin duda el Medio Oriente. Arabia Saudita, Irán, Irak, Emiratos Árabes Unidos, todos concentran algunas de las mayores reservas del planeta, pero también concentran conflictos, rivalidades, religiones, intereses extranjeros. Las guerras en Siria, las tensiones en el estrecho de Hormuz, los ataques con drones a instalaciones petroleras, todo tiene un componente energético. Estados Unidos mantiene miles de tropas, portaaviones, bases y tratados con países del Golfo. ¿Por qué? Porque garantizar el flujo del petróleo de Medio Oriente hacia Occidente sigue siendo un interés vital. La OPEP Plus, liderada por Arabia Saudita y Rusia, decide recortar o aumentar la producción, y el mundo entero tiembla. Los precios de la gasolina cambian con una reunión a puerta cerrada. La paradoja es evidente. Mientras el mundo discute sobre cambio climático, los líderes mundiales siguen rindiendo pleitesía a los reyes del petróleo. Venezuela tiene las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, y sin embargo su economía está destruida. Su moneda no vale nada. Su pueblo sufre una crisis humanitaria. ¿Cómo se explica esta contradicción? Durante décadas, el petróleo fue la fuente de riqueza venezolana, pero también fue su maldición. El chavismo utilizó la renta petrolera para sostener un proyecto político populista y autoritario. Cuando los precios cayeron y las sanciones se endurecieron, el régimen recurrió a alianzas con China, Rusia e Irán. La estatal PDVSA se convirtió en un símbolo de corrupción, ineficiencia y colapso. Y aún así, el petróleo sigue siendo su salvavidas. Estados Unidos ha relajado sanciones en busca de estabilidad energética. Europa ha comprado crudo venezolano por debajo del radar. Incluso las dictaduras saben: mientras haya petróleo, hay poder de negociación. Mientras Occidente intenta dejar atrás su dependencia del petróleo, China y la India corren en sentido contrario. Ambas potencias están asegurando suministros energéticos a largo plazo. ¿Cómo? Invirtiendo miles de millones en África,
En Asia Central, en América Latina, China construye oleoductos, puertos y refinerías en países estratégicos. Angola, Sudán, Irán, Venezuela, todos han recibido ayuda e inversión a cambio de una cosa: petróleo. India, por su parte, ha triplicado sus importaciones desde Rusia, aprovechando los descuentos en plena guerra. Lo que estamos viendo es una reconfiguración energética global, una carrera silenciosa por asegurar el combustible que moverá al mundo en las próximas décadas. La guerra energética ya no es solo de tanques, es de contratos, tratados, infraestructura y diplomacia. ¿Y las energías limpias? ¿No se suponía que íbamos rumbo a un mundo post-petróleo? Sí, los autos eléctricos crecen, sí, hay más paneles solares, pero la transición energética es más lenta de lo que muchos admiten. Hoy más del 80% de la energía global aún depende de combustibles fósiles, y aunque el litio, el cobalto y el hidrógeno verde parecen ser el futuro, también tienen sus propias guerras. África vuelve a ser el escenario de disputa por estos minerales estratégicos, y las potencias ya pelean no solo por petróleo, sino por el control de las materias primas del futuro. La pregunta no es si el petróleo desaparecerá, la verdadera pregunta es ¿qué poder lo reemplazará? El petróleo no es eterno. Las reservas se agotan, las presiones ambientales aumentan, pero mientras tanto sigue definiendo el orden mundial. En los próximos 20 años veremos más conflictos por el acceso al crudo, rutas marítimas, oleoductos estratégicos. Estados Unidos seguirá protegiendo sus intereses en el Golfo. China consolidará su expansión energética en África y Asia. Rusia usará el petróleo como escudo ante sanciones. Y países como Irán o Venezuela apostarán todo a su petróleo como única carta de poder. La era del petróleo puede estar llegando a su fin, pero su legado seguirá moldeando la política mundial por décadas. El petróleo ha sido fuente de riqueza, motor de guerras, excusa de intervenciones y sostén de dictaduras. A pesar del avance tecnológico y del discurso ecológico, sigue siendo el arma geopolítica más poderosa del siglo XXI. Hoy más que nunca, entender el petróleo es entender el verdadero mapa del poder mundial. Si este análisis te ha parecido valioso, suscríbete ahora a Horizontes Globales. Activa la campanita para no perderte nuestros próximos reportajes sobre geopolítica, historia y estrategia global. Y déjanos tu opinión. ¿Qué pasaría si mañana el petróleo desapareciera? ¿Llegaría la paz o comenzaría otra guerra?